Buenas noches. Bienvenidos al webinar de Monte Sinai by Gira con el tema de esta noche que es el negocio del vino. Hoy vamos a hablar de los modelos de negocio, factores que contribuyen al valor del producto, diferenciación y marketing del vino como destino, un negocio para apasionados y de largo plazo. Hoy contamos con la presencia de 3 expertos reconocidos emprendedores en el negocio del vino. Al señor Mayer Chomer, director y fundador de Bodega Shiloh, Santiago Cosío Pando, director general de Bodega de Santo Tomás, y Juan Pablo Arroyelo, fundador de Bruma Valle de Guadalupe, a quien agradecemos mucho que nos acompañen en esta interesante plática. Les recordamos que estamos transmitiendo en Facebook Monte Sinai México, donde pueden hacer preguntas al igual que en el chat de Zoom. Posteriormente podrán compartir esta y todas las demás entrevistas en nuestra biblioteca de YouTube Sinai MX. Ahora sí, paso la palabra al contador público Emilio Penjos, nuestro moderador de hoy. Bienvenidos todos. Gracias, Marlene. Buenas noches. Bueno, hoy tenemos un negocio completamente distinto a lo que hemos visto en otros webinars y tenemos un panel que nos va a poder dar idea muy completa de cómo funciona el negocio. Yo quisiera empezar contigo, Santiago. Creo que tienes el negocio más tradicional en el asunto del vino, que nos cuentes un poquito qué es Santo Tomás y cuál es su historia. Sí, Emilio, antes que nada agradecerte la invitación. Es un placer estar aquí con toda tu audiencia platicando de este negocio que es apasionante y que habla de un negocio que ha acompañado a la civilización desde sus inicios, ¿no? En el caso de Bodegas de Santo Tomás, es una empresa que este año está cumpliendo 133 años de haber sido fundada y cuya historia tiene que ver con la llegada de los misioneros a la Baja California, cuando colonizaron la península. Y desde ese entonces se introdujo el cultivo de la vid, del olivo y en general de la agricultura en esta región. Y posteriormente la empresa, que pasó desde 1888 a la fecha por distintos propietarios, ha sido una historia de lucha, ha sido una historia de una enorme sagacidad y de en realidad luchar en contra de los factores, porque cuando nace Santo Tomás, Ensenada, que es nuestra cuna, que es donde nace la empresa, era un pueblo pesquero, ¿no? Entonces, en realidad, el mercado era muy pequeño, era incipiente, digamos, y desde un inicio ha habido que romper fronteras y ha habido que crear mercado, porque en realidad en ese entonces en México el consumo de vino también era muy bajo, ¿no? Entonces, el negocio de Bodegas de Santo Tomás ha crecido a la par que el consumo de vino en México, donde hoy en día podemos hablar de un consumo de aproximadamente 1 litro per cápita, y donde sigue siendo la región de Baja California el principal productor del país, con entre 60 y 70% del vino que se consume en México viene de esta región. Así pues, Santo Tomás ha sido pionera. Santo Tomás contrató al primer enólogo en el país. Estamos hablando de los años 30 con Esteban Ferro. Y también Santo Tomás contrató a la primera enóloga mujer en el país. Entonces, Santo Tomás ha estado a la vanguardia, Santo Tomás ha sido pionera en la introducción también de tecnología al país, ¿no? Con la introducción de los tanques de acero inoxidable, ha sido pionera en la introducción del uso de barricas de roble francés en el país. Y como te digo, Santo Tomás siempre ha sido un producto que ha estado como muy accesible para el consumidor, para todo consumidor. Es una empresa que ha sido muy democrática desde sus inicios, haciendo productos de calidad, pero siempre a un precio accesible.
y eso nos lleva hoy a estar en distintos segmentos de precio, desde 140 pesos hasta 1,200 pesos la botella. Entonces, es una empresa que ha sido muy representativa de la región, que hoy refleja el terruño, refleja las condiciones climatológicas, refleja las manos que están detrás de cada botella y que llega a un mercado bien amplio, desde jóvenes hasta adultos, desde personas poco conocedoras, ¿no? Nosotros llamamos de paladares jóvenes, hasta grandes conocedores. Entonces, Santo Tomás ha forjado la industria, pero también ha sido forjador de un mercado que ha ido creciendo a lo largo de los años en México. Muy bien, bienvenido Santiago. Me dejas un montón de preguntas que ahorita vamos a tratar de contestar. Al Muchas segundo gracias. participante que quiero invitar en este momento es a Mayer Chomer. Mayer, has tenido tú la iniciativa de comenzar un negocio de vino que ni siquiera está en el país. ¿Por qué no nos cuentas un poquito de Shiloh y toda esta carrera de emprender en el vino? Con mucho gusto, Emilio. Gracias por invitarme. Creo que hoy cumples un año que empezaste tus webinars. Entonces, y tengo el honor de haber participado ya en dos. Creo que fue el primero, el que hiciste con Ratmatis, y hoy que cumples un año, así que muchas felicidades. Pues sí, yo fundé las bodegas Shiloh en el año del 2005 y esta es una historia que tiene ya 16 años. Cuando escucho a Santiago me siento todavía un bebé, un pequeñín con 16 años de historia, pero créeme que han sido 16 años de historia muy enriquecedora y que también han sacado muchísimas canas. Creo que todas las que tengo se las debo al viñedo. Yo concebí un viñedo en Israel porque estuve viviendo un tiempo en España y después en Israel. Y todo esto nació de un sueño de generar una cultura de vino kosher, que hasta hace muchos años la verdad es que era casi inexistente. Me refiero a un vino kosher de calidad y donde no tuviéramos pues todos los leftovers, ¿no? Todos los desperdicios que hacían las bodegas grandes en lugares del mundo, principalmente en Israel, que mandaban fuera de Israel pues prácticamente los vinos menos interesantes que tenían, además de tener otros tipos de procesos. Si quieren después hablamos de ello, pero finalmente el sueño nace de un ideal que después me doy cuenta que ya había muchos viñedos que estaban haciendo lo mismo que yo en Israel. Fundo la bodega en el 2005, es una bodega que empieza produciendo 20,000 botellas, es un viñedo que en un principio se define como un viñedo boutique, porque produces menos de 100,000 botellas. Tu modelo de negocios fue evidentemente cambiando cuando te dabas cuenta que necesitabas producir más, que había capacidad para más. Hoy en día Shiloh está produciendo casi 500,000 botellas en un año, entonces es un crecimiento sostenido, un crecimiento que nos ha dado muchísimo tiempo para aprender, para conocer nuestras vidas, para conocer nuestro mercado, para entender mejor lo que estamos haciendo. Shiloh nace de ese ideal y también sale de un ideal tanto nacionalista. Yo quería sembrar las vides en la parte del desierto de Judea y Samaria, que es una tierra privilegiada en sus condiciones para sembrar uvas. Y bueno, finalmente ha sido un proceso de 15 años en donde, te repito, se ha aprendido muchísimo. Shiloh es hoy en día una bodega que vende en 9 países en el mundo. Y hemos sido capaces de conservar, a pesar de haber rebasado este número imaginario de 100,000 botellas, produciendo las 500,000 botellas, seguimos teniendo un reconocimiento que presenta Value for Money, que estamos pudiendo entregar lo que el consumidor espera de un viñedo que ya no es boutique en su definición, pero que sigue siendo un viñedo pequeño en comparación. No te escuchas, Emilio, tu micrófono no se escucha. Perdón. Dime una cosa, el llegar a Israel a poner viñedo, todo ese inicio, ¿empezaste por la tierra o empezaste por el vino? ¿Por dónde empezaste? Empecé evidentemente por la tierra, hice un análisis de cuál era una zona que tenía mayores capacidades y mayores características y cualidades, y contraté evidentemente un ingeniero agrónomo, un enólogo,
y en el camino fuimos descubriendo diferentes lugares hasta que llegamos a la zona de Shiloh. Shiloh, digo, lo pongo como paréntesis, es una zona en donde se producía vino hace más de 3.300 años. Shiloh fue la primera capital de Israel hace 3.300 años, cuando Josué o Yoshua conquista la tierra, establece la capital en Shiloh. Tú sabes que en donde estaba la capital es donde estaba el tabernáculo, y el tabernáculo requería de vino. Así que alrededor del viñedo se han encontrado cualquier cantidad de prensas de aquella época, y no por algo en esa zona se había sembrado y se había cosechado tanto y tanto vino. Y después de hacer un análisis exhaustivo, llegamos a la conclusión de que era una zona privilegiada, y ahí sembramos nuestras primeras tierras y ahí establecimos la bodega. Muy bien, bienvenido, Mayer. Tenemos también Muchas igual gracias. preguntas que ahorita abarcaremos. Y el más joven en el negocio, Juan Pablo Arroyuelo, que traes un concepto absolutamente distinto también, y platícanos un poco de qué es Bruma, que ha hecho maravillas. Bueno, gracias, Emilio, y al panel. Un honor aquí compartir con ustedes. Santiago, un querido amigo y bueno, claro, muy respetado en la industria del vino. Bueno, pues nuestra historia arranca en el 2008 pues con la suerte y la fortuna de haber encontrado ese terreno, el terruño del que Mayer hablaba, con todas las características que requiere el suelo. En este caso compartimos también unos paisajes espectaculares y una serie de atributos que la tierra pues nos regala. Y desde entonces, desde el 2008, empezamos plantando alrededor de 5 hectáreas y bueno, para llegar más o menos al 2015 ya con alrededor de 20 hectáreas. Todas estas son plantas que nos hemos traído certificadas de Francia, y hemos hecho un esfuerzo tremendo ahí en el manejo de la tierra. Bueno, pues claro que nosotros somos los newcomers ahí más o menos de la región. Sin embargo, pues estos no son negocios, no son carreras ni carreritas. Este es un tema de paciencia, y el campo trabaja pues durante todo el año, pero tienes una sola oportunidad para hacer el producto que tú quieres, y si algo sale mal, pues ya tendrás otros 12 meses para demostrar que estás haciendo las cosas correctamente, ¿no? Creo que nuestra historia arranca pues, con un vino que arrancamos, que era nuestra línea premium y que hoy se llama 8. 8 es los socios que fundamos la empresa, ocho amigos, y que estábamos enfocados y abocados, yo te diría, a hacer el mejor vino. Y bueno, desde entonces pues hemos detectado, claro, muchas oportunidades en la industria del vino, muchas oportunidades que no se estaban aprovechando, y bueno, creo que el mundo del vino hoy, todas las vinícolas del mundo, creo que apreciamos una todos los días en Instagram, más espectacular que la otra. Algo que nosotros nos llamó mucho la atención es esa capacidad de poder atraer a gente a través de el diseño, que en este caso la vinícola pues es una de las más bonitas que recientemente el Food and Wine acá americano nombró a Bruma Vinícola como la segunda vinícola más espectacular del mundo. Creo que esos atributos nos han ayudado también a atraer a una clientela, yo te diría que distinta, buscando evidentemente el vino, pero también la aventura. Y creo que la industria mexicana del vino se ha venido consolidando favorablemente en los últimos 10, 15 años, que es donde nosotros hemos estado participando, y hemos encontrado, claro, que había nichos muy competidos, había nichos un poco más libres, y otros nichos que nosotros creemos que estaban un poco desatendidos, que es el consumidor joven, ¿no? El chavo que hoy tiene tantísimas opciones, más que nunca, de tomar algo, y que en su plato se puede poner desde un seltzer
virgen, un kombucha, estamos compitiendo contra una infinidad de refrescos y de tomables que hoy son muy atractivos para la gente joven y que creo que estamos enfocando una de nuestras líneas, que es la línea de vino de la casa. Nos estamos enfocando a través de un diseño significativamente diferenciado. El corcho, estamos utilizando un corcho que no es natural, pero es de desechos de la caña de azúcar. Estamos eliminando una de nuestras etiquetas y estamos haciendo toda la etiqueta en una sola misma, y eso como que la apreciación de la gente joven que está buscando un producto de calidad, pero que al mismo tiempo razone con ellos, ha sido una línea muy exitosa, ¿no? Nuestra segunda línea es la Plan B. Todo esto, pues claro que el Plan B, todo mundo tuvo un Plan A, y el Plan B, pues siempre termina siendo el Plan A. Bueno. Y el Plan B, pues normalmente debió de haber sido el Plan A, ¿no? Entonces, aquí estamos en el negocio del vino, con un espacio digno de visitar, y muy orgullosos del vino que se está produciendo en el Valle de Guadalupe, y por supuesto del vino de Bruma, que todos los días podemos presumir que es mejor y más rico, que claro que nosotros como estrategia comercial estamos muy enfocados en la exportación. Hoy exportamos casi el 60% de la producción de Bruma, y eso pues en 26 estados, principalmente en Estados Unidos, y con bastante éxito. Entonces estamos muy contentos de lo que hemos logrado en estos pocos años de vida, ¿no? Muchas gracias. Gracias Juan Pablo, bienvenido. Santiago, yo te quiero preguntar, explícanos a todos los que no conocemos un poco de lo que son los canales de distribución del vino. ¿Dónde, porque me parece que los tres atacan de formas muy distintas la manera de vender el vino? ¿Por qué no nos platicas un poco cuáles son los caminos? Sí, claro, Emilio. Mira, yo te hablaría de los sitios de consumo, ¿no? Para de ahí poder explicar un poco mejor cuáles son los canales de distribución. Yo te hablaría de 2 o 3 grandes puntos de consumo. Uno es en el centro de consumo, es decir, restaurantes, bares, cafeterías, digamos, ¿no? Ese es uno de los puntos donde en nuestro país hoy será, digamos, mayoritariamente el consumo. El otro es en casa, ¿no? En eventos privados, casa, reuniones, eventos privados, familiares o de amigos, o eventos sociales. Y el tercero, evidentemente, y es donde Juan Pablo creo que su negocio ha sido muy exitoso, es en las salas de degustación y en los sitios donde se consume, donde se produce el vino. Entonces, hablando de lo que es el centro de consumo y los sitios privados, hay distintas maneras de llegar a ellos. Pero, principalmente, yo te diría que como Santo Tomás, nuestra estrategia es llegar a través de autoservicio, con venta directa a través de las grandes cadenas de autoservicio que existen en el país, o grandes cadenas de tiendas especializadas. Todos conocemos tiendas como la Europea, etcétera, que es donde el consumidor va a comprar el producto para consumirlo en casa, o para llevarlo a una cena, o para llevarlo a un sitio de consumo privado. Por otro lado, existe todos los miles de restaurantes y hoteles que hay en el país, donde nosotros, por estrategia, vendemos a través de distribuidores. Nosotros hemos evitado el camino de llegar a la venta directa a restaurantes, porque requiere una infraestructura muy costosa, y también implica una pulverización de tu cartera, y con un sistema de cobranza que sería muy costoso y muy difícil de gestionar. Nosotros lo hacemos a través de distribuidores que tenemos en distintas partes del país. Hay algunos distribuidores que son nacionales y hay otros que son muy importantes, que son distribuidores más bien regionales, que atienden ya sea el occidente del país, el noreste, el noroeste, que se han ido especializando por región. Entonces,
Yo te diría que esa es la manera en que nosotros atendemos el mercado para poder llegar con una distribución de volumen con la menor infraestructura o el menor costo posible. Por otro lado está el canal de exportación que se tiene que hacer necesariamente a través de importador, distribuidor o broker, como les conoce sobre todo en Estados Unidos. Y ahí está mucho más intermediarizado el mercado, donde tú no puedes importar, distribuir y vender al detalle. Tienes que tener al menos a 2 intermediarios para poder llegar al consumidor final, sobre todo en el mercado americano, que es un poco más complejo y está como más, digo, más intermediarizado por ley en Estados Unidos. Entonces, a grandes rasgos, así es como yo te diría que nosotros como Santo Tomás estamos atendiendo el mercado. Gracias. Mayer, me parece que tienes un sistema de distribución muy diferente tú en ese sentido y me parece que en épocas de pandemia se vio beneficiado tu metodología para que le lleguen más vinos a más personas. Cuéntanos un poco de eso. Mira, no es tan diferente a lo que señala Santiago. Nosotros nos topamos con pared cuando quisimos en el mercado doméstico en Israel llegar a cada uno de los restaurantes. Justamente los problemas que define y describe Santiago fue con lo que nos encontramos: pulverización de tu cartera, una recuperación muy lenta, además de una infraestructura carísima para llegar a cuánta cantidad de restaurantes, cafeterías, etcétera. Es verdad que no teníamos, por la definición misma de nuestro producto y por el precio, el rango de precio, se encuentra un viñedo boutique, ¿no? Y con la cantidad de botellas con las que empezamos a producir, no teníamos que llegar a 1 millón de locales o de restaurantes, pero era suficiente con tener que llegar a 120,000 y era una absoluta locura. El resultado fue, pues, un fracaso total. Perdimos dinero, perdimos muchas cuentas, invertimos mucho dinero en automóviles, en flotillas, en vendedores que realmente pues hicieron el agosto y tuvimos que estar sacando todo el tiempo más y más capital para sostenerlo. Y al final, bueno, pues yo tomé 3 decisiones como eje central. El primero, en Israel, a través de un distribuidor, que tampoco me costó poco trabajo llegar al distribuidor adecuado, porque tuve que pasar por varios hasta que realmente encontré a quien se comprometió con el proyecto, se comprometió con el producto que está vendiendo y no solamente con una mercancía más. De eso hablaremos un poquito más adelante cuando, si quieres, tocar el tema de lo que da los factores o factores que contribuyen al valor del producto. Una de esas cosas es la historia que tú estás reflejando y no solamente es la botella que vas y vendes. Finalmente, el primer eje fue encontrar un distribuidor. Nos costó mucho tiempo y encontramos a alguien que está haciendo un extraordinario trabajo. En nuestro caso, pues ese trabajo siempre va de la mano del enólogo y de un servidor como embajador, que tienes que estar pues siempre en las diferentes catas que se hacen en los diferentes lugares. Y a partir de ese distribuidor pudimos encontrar también un canal muy interesante a restaurantes, donde ahora él, atendiendo restaurantes, tiene pues esa infraestructura que yo no quería volver a sostener y que no pude ser capaz de mantener. El segundo gran canal fue a través del mercado de exportación, muy similar a lo que dice Santiago. Me imagino que será la experiencia de Juan Pablo también. Finalmente encontramos buenos jugadores que, insisto, se comprometen con el producto. Y tenemos pues 8 distribuidores en 8 lugares del mundo que importan, distribuyen y hacen un extraordinario trabajo. Cuando digo hacer un extraordinario trabajo, es exactamente lo mismo. Hay que estar con ellos, hay que viajar con ellos, hay que salir a ver a sus clientes, hacer sus catas, hacer sus presentaciones. Y en ese sentido, pues yo creo que el detonante para nosotros que nos hizo brincar en cantidades y en necesidades y ir creciendo el negocio fue cuando descubrimos o tocamos la fibra fina de este sistema de distribución. Encontramos a los jugadores que estaban jugando con nosotros como queríamos, y eso la verdad es que nos hizo destapar en forma importante nuestro mercado. Y el tercero fue a través de la venta en Internet.
la venta en Internet principalmente en 3 lugares, que ha sido Inglaterra, Estados Unidos e Israel. En Israel lo tenemos a través de una plataforma de nosotros, que es una plataforma nuestra donde la gente se suscribe, paga, y hemos hecho muchísima venta a través de Internet. Hemos descubierto ese canal. En Inglaterra es a través de un socio de nuestro distribuidor que tiene su canal, y en Estados Unidos yo tuve la oportunidad, cuando vi esta oportunidad hace casi 8 años, abrí una página de Internet que no solamente distribuía mis vinos, distribuye muchísimos vinos, tenemos más de 2,000 etiquetas, pero para mí fue una plataforma que veía necesaria, muy importante, para poder llegar a cualquier cantidad de gente. En Estados Unidos el sistema es muy particular. Un distribuidor en California no puede ser precisamente el distribuidor en Nueva York. Tienen diferentes regulaciones, diferentes requisitos. Tú sabes que en Estados Unidos vender alcohol no es un derecho, es un privilegio. Y al ser un privilegio en la ley, desde la época de Al Capone, pues el gobierno te entrega o no te entrega ese privilegio y no puedes ni ampararte ni hacer absolutamente nada para pedir alguna otra cosa que el gobierno no te quiera conceder. Entonces, las regulaciones para vender alcohol en Washington son diferentes que para vender en DC o para vender en Filadelfia o para vender en California. Todo eso se tiene que ir arreglando, y uno de los vehículos más importantes fue la plataforma. Lo dijiste hace ratito, la gente en la pandemia, pues creo que en casa pudo tener una opción en una plataforma para pedir su vino y poder pasar esta pandemia lo mejor posible. Gracias, Mayer. Juan Pablo, cuando hablaba contigo previo al webinar, me comentabas un poco el tema de embajadores y cómo son tan importantes para poder lograr la comercialización del producto. ¿Por qué no nos cuentes un poquito el tema de embajadores y cómo comercializas tú? Porque tienes también unas maneras diferentes. Mira, yo tengo el privilegio de tener, como mencioné, a mis socios, y cada uno a la vez pues tendrá sus amigos y sus compadres y que digo, para arrancar la comercialización de un producto que no se conoce, pues el primer pie siempre es con la gente conocida que confía en ti y que pues, al principio te compra por hacerte el favor, y después se da cuenta que está rico, y después te recomienda al de al lado y el de al lado y el de al lado, ¿no? Nosotros, claro que a partir de esta sociedad, pues hemos encontrado muchos nichos de mercado. A través de nosotros mismos tenemos un distribuidor socio en Monterrey. Las ventas en la Ciudad de México pues, están controladas por nosotros, directo al sitio de consumo. Nosotros sí entregamos directo en los restaurantes, nosotros controlamos la facturación, nosotros controlamos los precios, nosotros controlamos las ofertas, nosotros controlamos los días de crédito, que eso también nos ha ayudado mucho a poder hacer nuestros cálculos financieros para ver qué es lo que sigue, ¿no? Mucho de nuestro vino también, ahora en la pandemia, encontramos, por mucha fortuna, a algunos distribuidores que han sido punta de lanza en este producto que te digo que es gente joven y direct to home. O sea, estamos entregando, el pedido mínimo es 12 botellas, claro, y entre varios se lo reparten. Y a través de este canal que se llama Vinos Chidos, el cual les recomiendo, porque en cualquier momento que te haga falta una botella de nuestros vinos, tú les marcas y como pizza te llega en 30 minutos por lo menos dos botellas. Y eso, pues creo que también lo hemos monetizado y por supuesto nos hemos popularizado con este sector de gente que toma las decisiones y lo quiere inmediatamente. Entonces, creo que el direct to consumer nos ha ido extraordinariamente bien, sobre todo en la pandemia, estos canales adicionales. Y bueno, pues como te digo, la distribución en Estados Unidos en los mercados más importantes, por supuesto, a través de
el importador y el distribuidor y todas estas canales, estas cadenas no muy fáciles de navegar para vender aquí en Estados Unidos, pero que creemos que con el producto indicado te llega al precio correcto a la mesa en Estados Unidos, desde supermercados hasta directo en el restaurante, ¿no? O sea, somos algunos de los muy pocos vinos que están en la carta de vinos mexicanos, 3 estrellas Michelin en San Francisco, incluso hasta en Napa Valley, y eso para nosotros ha sido un orgullo, un honor, porque que alguien llegue al French Laundry en Napa y pueda pedirse un 8, pues para nosotros es un orgullo, porque como mexicano en Napa Valley seguramente lo único que no pedirías es un vino mexicano. Resulta que es un canal que se identifica mucho con nuestro producto, ¿no? Pero bueno, encantados de que así sea y que continuemos con esa tendencia. Bien. Santiago, ¿cuáles son los factores que contribuyen a darle más valor a una botella de vino? ¿Por qué no nos hablas un poco de este tema de los premios, de la calidad de la uva, del enólogo? Cuéntanos un poco de eso. Mira, Emilio, creo que hay factores como más tangibles y a otros más intangibles, digamos, ¿no? Sin duda hay un factor intangible que es muy importante y tiene que ver con la historia que le cuentas al consumidor, ¿no? Entonces, creo que el consumidor de vino en general está buscando eso, está buscando historias, está buscando de alguna manera un producto que lo convenza, que lo enamore y que de alguna manera complemente la parte física, la parte palpable, ¿no? Entonces, creo que esa parte es importante, la historia que contamos. Y no me refiero a historia necesariamente en cuanto al número de años, en cuanto a la historia como tal, sino las historias, ¿no? Y las historias compuestas por las personas que están detrás, por un poco lo que decía Mayer, ¿no? Por la pasión, por el sueño de los fundadores. Todo eso está en cada botella y creo que es clave lograr transmitirlo y comunicarlo. Sin embargo, también hay factores tangibles y esos factores son los que deben respaldar con hechos y de manera palpable la historia que cuenta, ¿no? Y esto tiene que ver con las condiciones climatológicas donde se produce el vino, ¿no? Tiene que ver con el enólogo, tiene que ver con la tecnología, tiene que ver con la calidad del vino, y no la calidad que yo te voy a platicar, sino la calidad que está validada por expertos o que está validada por medallas, ¿no? Internacionales. Entonces, son factores que de cierta manera validan y le dan confianza al consumidor de comprar tu botella. El negocio del vino es un negocio que requiere de confianza para que el consumidor te compre una botella. Es un mercado donde pocos consumidores tienen conocimiento con respecto a cuestiones organolépticas. Hay pocos consumidores que en realidad pueden detectar la calidad de un vino de manera objetiva, ¿no? Y por ende los consumidores en general requieren de elementos que validen su compra, que les den confianza de gastar esos 100, 200, 500 o 1,500 a la hora de comprar una botella, porque hay un miedo a quedar mal, hay un miedo a equivocarse. Entonces, no es suficiente con los factores intangibles, hay que dar ese respaldo, ¿no? Ese respaldo al consumidor, decir, confía en mí, confía en mi botella, de que esa botella que lleves a la cena especial con tu jefe, o esa botella que lleves a ese evento con tu pareja o
con tu familia, no te va a hacer quedar mal y te va a ayudar a vestir el evento, ¿no? Y a que tú quedes bien con cada botella que obsequies o que consumas. Entonces yo un poco por ahí diría de los factores que yo considero que son importantes en esta industria. De acuerdo. Mayer, tú estás en un negocio de nicho y mucha gente seguramente tiene la duda de qué es un vino kosher y qué características tiene que lo diferencian y si por esa diferenciación el consumidor está dispuesto a pagar más. Mira, antes de responderte, Santiago, no sabes el gusto que me da escucharte, porque es increíble que en un lugar como Israel o en México o en donde estés, realmente sean esos los factores que contribuyen al valor. Porque al final el vino no engaña, ¿no? Y podrás quizá, yo utilizaría prácticamente resumiría lo que ha dicho Santiago, pues exactamente, ¿no? El vino es cultura, el vino es una historia y tú tienes que ser capaz de transmitir esa historia, la historia de quién está detrás de este viñedo, quién está detrás de este vino, qué hay detrás de estos campos, qué se hizo, cómo se lograron, dónde se sembraron, por qué la historia, y es maravillosa la simbiosis que puedes llegar a crear cuando alguien se conecta con tu historia. Yo he estado caminando en Israel y si estoy en alguna tienda o en algún restaurante y alguien dice, mira, este es el dueño de la bodega, hay gente que se paga y me empieza a contar mi historia de lo que alguna vez leyó, o wow, un mexicano haciendo vinos en Israel en el desierto Judea y Samaria. Entonces, esas cosas creo que son de verdad, a veces pensaría Santiago o Juan Pablo que son tangibles, a pesar de todo, porque están ahí tan presentes en este negocio. Yo añadiría, creo que es solamente acotar un poquito más lo que dice Santiago. Yo pondría 4 puntos en la mesa. El primero es esto de que el vino es historia. El segundo, sin duda alguna, yo creo que hay que ser honesto y sin compromisos. En la fabricación de tu vino, tú no sabes cuántas variables tienes. Si llovió, si no llovió, el clima, si hizo frío, si cosechaste a tiempo, si no. Hay tantas cosas que pueden ocurrir de año con año, que tú tienes que tener la fortaleza para saber identificar esta uva de la que normalmente yo hacía mi etiqueta premium, este año no llegó. Y si tú tienes esa honestidad, vas a poder transmitir lo que yo creo que al final el mercado te va a premiar y te va a apreciar, aunque ese año no les des esa botella. Y va a ser, sin duda alguna, para mí un tercer factor que es muy importante, que es, y la palabra mágica en vino es constancia. Tienes que ser constante para construir seguidores y sobre todo para construir lealtades, tanto de tus distribuidores como de tus clientes, tal cual como lo dice Santiago. Tú necesitas generar esa confianza para que el consumidor que ve una botella tuya diga, la puedo agarrar y gastarme mis $60 o mis 30 o mis 20 o lo que vaya a ser, porque hay diferentes rangos, pero tengo la seguridad de que esta bodega me está entregando value for money, lo que voy a pagar, estoy acostumbrado. Y ese es un factor que sin duda alguna es muy importante. Y al final, como consecuencia de estas tres, un factor que cuenta mucho es value for money, que realmente la gente cuando está comprando un vino, sepa que si va a comprar un vino de $30 es porque cuesta $30, si cuesta 50, o si cuesta 70, o si cuesta 100, o hasta donde lleven tu mismo rango de precios. Acotando el tema que me dices del vino kosher, ese es un arma de 2 filos, ¿no? Por un lado es un factor diferenciador que le sirve a mucha gente, por el otro lado hay tantos prejuicios sobre el vino kosher, ganados a pulso por 2000 años de historia de hacer malos vinos, pues la diferenciación juega de los dos lados. Un vino kosher, para ser muy concreto, tendremos que hablar horas de él. Un vino kosher tiene, se da esta certificación de que el vino es kosher porque se han cumplido con ciertos requisitos formales y con ciertos requisitos materiales. En la formalidad es que la uva proceda de un viñedo que tenga por lo menos 4 años de edad, que no se haya trabajado,
sembrado ni cosechado las uvas o el viñedo durante el séptimo día, durante el Shabbat o durante las festividades, y que la cosecha se haya hecho, y que se hayan entregado, digamos, tienes que dejar una esquina en tu campo que se llama la famosa PA, que es un precepto bíblico de que debes dejar esa esquina para los pobres y para las viudas para que de ahí se alimenten. No es una, imagínense en aquellas sociedades agrícolas, mucha gente se alimentaba de sus campos. Hoy en día, para sorpresa de muchos, increíblemente todavía llega gente y pregunta en dónde está la PA que tienes que tener marcado, se lleva sus uvas para hacer ellos sus propios vinos. Ese, diríamos, serían los requisitos del campo. Una vez que cumples con estos requisitos, tu uva es kosher, entonces ahora pasas al segundo requisito, es mucho más llano. No produces, no haces trasiegos, no desarrollas absolutamente ningún trabajo del Shabbat o las festividades. No puede trabajar ni tener contacto con el vino ninguna persona que no sea observante del Shabbat. Ese es un requisito que tenemos que hablar desde la época del Talmud. Y evidentemente que no puedes contener ningún ingrediente fuera de, realmente todos sabemos que solamente utilizas en algunas ocasiones tu barrica, y tienes vino y tienes sulfitos y tienes algunos aditivos, todos tienen que tener una certificación de kosher y nada más. Con eso, una vez que tapas tu botella, puedes considerar que tienes un vino kosher. A nosotros nos ha servido muchísimo en el mercado kosher, evidentemente, y nos ha perjudicado muchísimo porque hay gente que no quiere saber de él. Hace ratito te decía que nosotros comercializamos el vino en 8 países, entre ellos Japón. Hace 4 años, cuando estuve en Japón, pude abrir un distribuidor y vender el vino en Japón. Y uno de nuestros argumentos es que el vino también es kosher, pero en realidad es un vino de un terruño que es Israel, que no conoces, y que tiene una característica adicional que es kosher, porque no lo hace absolutamente, no hay ninguna diferencia en el proceso entre los vinos kosher y los no kosher, son idénticos, barricas, trasiegos, tu prensa que utilizas si es francesa, tus tanques de acero inoxidable, tu enfriamiento, tus métodos de vinificación, son prácticamente idénticos. La única es que tienes un requisito como los que les he dicho. Lo que sí te puedo decir que no es un vino kosher, porque mis amigos siempre me preguntan que si está bendecido por el rabino. No, no está bendecido por ningún rabino. Gracias, Mayer. Juan Pablo, bueno, tenían duda ahí Santiago y Juan Pablo, y yo creo que a ver si nos vamos a encontrar el día de mañana un Santo Tomás o un 8 kosher para poder tener el placer de probarlos. Pero Juan Pablo, cuéntanos un poco el tema del vino como destino. Ustedes han creado todo un negocio alrededor de la botella. ¿Cómo funciona y dónde está el negocio fundamental de lo que han construido? Mira, creo que la plática empezó con la suerte de haber encontrado la tierra y bueno, solamente nos las prestaron para transformarla en esto que estamos logrando ahorita. Creo que en la medida que sigamos respetando los paisajes y los olivos y el viñedo y todo lo que estamos haciendo, creo que vamos a continuar un poco siendo este lugar en donde la gente le gusta ir a apreciar el vino acompañado de alimentos. Tenemos unos socios operadores extraordinarios, Lulú Martínez, que es mujer con mucho orgullo y bueno, quien lleva toda la parte de enología, socia nuestra, una mujer encantadora, listísima, educada en Francia por muchos años. Pues, ella forma parte de esta historia que estamos platicando, ¿no? David Castro Jusón, muy amigo, extraordinario chef, el mejor diría. Y bueno, pues claro que esta combinación, este maridaje de vino y comida, pues en la medida que lo perfecciones, pues la gente lo disfruta, acompañado de un paisaje, acompañado de un cuarto extraordinario, en donde puedes pasar tu día visitando otras bodegas o no haciendo nada, nada más disfrutando el paisaje. Creo que ahí yo creo que ha sido el maridaje perfecto, ¿no?
estamos muy orgullosos de estos socios que tenemos y que pues hasta ahorita pues creo que ha sido parte fundamental del éxito, ¿no? Ellos dos son ensenadenses de nacimiento y creo que también en la medida que podamos ganar la confianza de la gente local a través de estos socios voceros nuestros, que ya son íconos pues, en muchas ciudades en México y también en Estados Unidos, se convierten también uno del otro en promotores, ¿no? Creo que estar en la carta de los mejores restaurantes de México, claro que ayuda, ¿no? Y eso pues, nos ha dado como mucha validez al proyecto en general, porque pues, la gente cuando se sienta y se toma un Bruma o come en Fauna y relacionan una cosa con la otra, bueno, pues creo que es justo además la receta perfecta de esto que estamos por suerte concluyendo, ¿no? Una pandemia que nadie la vio venir, pero que claro que la receta perfecta post pandemia es un lugar al cielo abierto, lleno de paisajes, viento, circulaciones, clima, y bueno, pues creo que eso todo lo tiene el Valle de Guadalupe y específicamente Bruma, ¿no? Yo creo que ese ha sido parte esencial del éxito de lo que hoy es Bruma y creo que estamos por arrancar un proyecto nuevo. Ahorita vamos a vinificar en nuestra nueva sala de espumoso, método tradicional champenois, y vamos a arrancar con un proyecto de 4,000 cajas en una vinícola también preciosa que estamos concluyendo ahorita y que forma esta parte, este círculo de la experiencia para poder aprender a hacer pues absolutamente todo este vino que estamos promoviendo y empujando, ¿no? Pero bueno, con mucho orgullo, muy padre. Cuéntame algo antes de cambiar la participación. ¿Qué pasó con el Valle de Guadalupe en el momento que jugadores como ustedes empezaron a participar? ¿El destino va a ser un Napa Valley, va a ser una Toscana? ¿Lo ves crecer de esa manera? ¿Qué está pasando en la zona? Mira, yo no creo que el Valle de Guadalupe ni ningún lugar deba de ser parecido a ningún otro. Yo creo que la autenticidad del Valle de Guadalupe es la del Valle de Guadalupe, y yo creo que si tú visitas Napa Valley, Burdeos, Rioja, Ribera del Duero, lo que sea, vas a encontrar una personalidad que tiene que ver con los participantes, que tiene que ver con la cultura local, con la gente local, y creo que nunca vamos a ser ni nos vamos a parecer a ninguno de estos otros destinos, porque el Valle de Guadalupe solamente es el Valle de Guadalupe. Yo creo que otra parte muy importante es que, pues como Santiago, aquí se viene haciendo el vino pues hace 100 y pico años y son muchos años. Se dice fácil, pero ya hay mucha gente que lleva muchos años haciendo vino y creo que nosotros llegamos nada más a acompañar a lo que está sucediendo actualmente en el Valle de Guadalupe. Claro que en los últimos 15 años que nos subimos nosotros, ha cambiado dramáticamente pues, el número de jugadores, el número de etiquetas. Yo te diría que importantemente la calidad del vino. De 5 años para acá, yo te podría decir que los vinos mexicanos han tenido un realce en la calidad de lo que se está produciendo, porque la calidad y la competencia de los que estamos ahí jugando todos en conjunto, en comunidad, pues es el compromiso de todos tener el mejor vino posible, porque es un destino de vino y es un destino de alimentos y bueno, creo que eso se va a mantener, además de pues, todas las carencias de los recursos naturales que existen en el valle. Así es que creo que lo más importante es cuidar los recursos naturales, y creo que eso, en la medida que seamos respetuosos, pues vamos a tener un valle de Guadalupe vitivinícola por muchos años, ¿no? Bien. Santiago, no sé si quieres completar y contarnos un Sí, poco de historia del Valle de Guadalupe. Creo que tu pregunta es muy, muy pertinente. Sin duda, todo valle vitivinícola del mundo requiere de
de un factor que es esencial, y ese es la regulación. Y si hoy a los vitivinicultores algo nos preocupa, ha sido tanto la falta de regulación en el uso del suelo como la falta de aplicación del mismo. Hoy hay una verdadera preocupación por proteger la vocación agroindustrial en el Valle de Guadalupe. A nadie le interesa que el Valle de Guadalupe se convierta en un destino que haga que se pierda esa vocación. No debemos olvidar que lo que da origen al negocio turístico son los viñedos. Y para ello requerimos cada vez más de una regulación que lo proteja y que ponga reglas muy claras de qué negocios se pueden establecer dentro del valle y bajo qué condiciones. Entonces, sin duda, tu pregunta es muy pertinente, porque si hoy Napa Valley tiene un desarrollo como el que hay, con un valor de la tierra como el que existe, que es de los más elevados en todo Estados Unidos, es por la regulación tan estricta que existe de qué puedes hacer y qué no puedes hacer en la región agrícola. Y qué puedes y qué no puedes hacer en la zona urbana. Entonces, hoy los vitivinicultores, por primera vez en la historia, estamos de manera unida y de manera muy organizada, exigiendo a las autoridades que se implemente, que se aplique un reglamento que garantice la vocación agroindustrial en el Valle de Guadalupe con el complemento turístico, con el complemento gastronómico, con estos complementos. Pero que no se nos olvide que lo que dio vida al Valle de Guadalupe es la vocación agroindustrial, es el paisaje, como decía Juan Pablo, y es el silencio del Valle de Guadalupe, ¿no? Entonces, no, estamos peleando porque no se instalen antros, cantinas en el Valle de Guadalupe. Estamos peleando para que la actividad del Valle de Guadalupe se termine a una hora razonable, porque los huéspedes que se hospedan en los hoteles piden silencio, porque los habitantes del Valle de Guadalupe son gente que trabaja el campo, que se despierta a las 5 o 6 de la mañana. Entonces, sí estamos en este momento que considero un momento clave, un momento crítico en el desarrollo del Valle de Guadalupe, en este diálogo con las autoridades, para tratar de crear una línea y que todos estemos de acuerdo en cuál debe ser el modelo de desarrollo para esta zona vitivinícola. De acuerdo. Mayer, hablando también un poco contigo, y el mejor ejemplo ha sido Santiago, el tema de largo plazo, ¿no? Es un negocio donde uno entra y no conoce con claridad cuál es el horizonte en el que va a lograr ver utilidades y capitalizar todo ese esfuerzo. ¿Cómo funciona en ese sentido el vino? Mira, evidentemente voy a hablar en mi experiencia, y no sé si Santiago o Juan Pablo la compartan. La verdad es que es un negocio para apasionados y es un negocio de muy largo plazo. Y digo, ¿por qué es un negocio para apasionados? Imagínate un negocio en el que vas a entrar, es un negocio de que realmente tienes que estar loco para quererte meter en él. Es un negocio hiper competido. A ver, yo te pregunto, ¿por qué mi etiqueta en una tienda donde hay 1,500 etiquetas, por qué vas a agarrar mi vino y no vas a agarrar cualquier otro? Es un negocio de larguísimo plazo, con una inversión de capital intensa, donde si eres muy visionario puedes hacer un business plan para 12 o 15 años, y yo creo que siempre los andas modificando a los 3 o a los 4. Hacer una modificación de un business plan donde decías, voy a hacer 100,000 botellas, quiero crecer a 50,000, parecería fácil. Espera, ¿y de dónde saco las uvas? ¿Tengo que sembrarlas o tengo que conseguirlas con ese nivel de calidad que yo requiero? Oye, pero necesito ahora más tanques. ¿Y dónde los pongo? Ya los acomodé, pero mi enfriamiento ya no es suficiente. Y es una cadena, se va haciendo toda una cadena donde realmente si no tienes un business plan ordenado,
que ese es el largo plazo. Para mí, 12 o 15 años, no sé cuál sea la experiencia de Santiago, de Juan Pablo. Yo creo que empiezas a tomar, bueno, tomas decisiones, tienes que ir corrigiendo en el camino y son decisiones que te cuestan mucho dinero. Un negocio muy competitivo, largo plazo, de una necesidad intensiva de capital. Ahora imagínate, tu materia prima, única, esencial, es incontrolable. No la controlas, es tu uva. Sí, es verdad, hoy en día existen técnicas de nidificación, ingenieros agrónomos, pero realmente no la controlan. Entonces, imagínate que haces camisetas, pues de alguna manera sabes que está el algodón, está el proceso y está la máquina. Hay algo, hay variables que son más ciertas, más constantes. Aquí tienes que conseguir constancia, que dijimos que era uno de los valores importantísimos que tienes tú que agregar y que entregar y que transmitir. Y por el otro lado, estás en un negocio que todo se parece a lo que quieras menos a la constancia. Hay muchos variables, muchos factores que no puedes controlar. En mi caso, además, adicionalmente, pues yo tengo que luchar contra prejuicios de lo que es un vino kosher. Si el vino kosher, si es malo, si es bueno, que por qué tan caro, que por qué tan caro. Yo creo que, sin duda alguna, que si tienes todas estas cosas en mente y eres un apasionado del vino porque te gusta el campo, porque entiendes que tu vino no nació en la bodega, tu vino nació desde que sembraste la vid, nació desde que decidiste cuándo y cómo la ibas a cosechar, cómo la ibas a cuidar, qué cantidad de vides ibas a dejar para que al final de tu cosecha, pues no sé si recojas 1 kilogramo por árbol o 800 gramos, todo eso va a cambiar la calidad de tu vino, va a cambiar todo tu proceso. Al final, si estás comprometido con este proyecto, si te gusta el vino, si eres un apasionado del campo y entiendes que el campo te va a entregar y el viñedo y la bodega, algo que no te entrega ningún otro negocio. Y es hay una satisfacción a nivel personal, a nivel ideológico, a nivel incluso material, para algunos inclusive con contenido religioso, pues entonces le puedes entrar al vino. Siempre que me pregunta algún amigo y me dice el sueño, pues no sé, estos sueños guajiros que mucha gente tiene porque han visto muchas películas y que te dicen, yo me quiero retirar, cuando tenga 60 años, me quiero retirar a poner un viñedo. Lo único que les digo es, please, a esa edad, lo único que no hagas es abrir. Porque entonces te vas a pasar trabajando los siguientes 30 años de tu vida, lejos de retirarse. No es tan romántico, pero es muy satisfactorio. No estás montado en un caballo blanco, tomando, te lo ponen en las películas. El trabajo en el campo es un trabajo rudo, es un trabajo duro, es un trabajo muy satisfactorio, que demanda mucho compromiso. Por eso creo que es un negocio preciosísimo, pero creo que no es un negocio para todos. Gracias. Juan Pablo, vi que quieres acotar sobre este tema, como que te vi cara de que el largo plazo es todo un tema. Te regreso a la misma pregunta que Mayer, pero te voy a adicionar algo más. El prejuicio que existe de lo caro del vino kosher es el mismo prejuicio que existe de caro del vino mexicano. Y entonces explícame cómo generas el pricing con toda esta historia de largo plazo y de incertidumbres y de muchas cosas que no puedes controlar. Mira, yo creo que el precio viene acompañado siempre del volumen, ¿no? Tú siempre que seas un pequeño productor, pues vas a tener otros costos, otro acceso a los costos de productores más grandes, ¿no? Yo creo que esa es pues, la parte más fundamental y básica. Pero yo te diría que pues casi contra todos los países del mundo que competimos, existen, pues, Europa ni se diga, existen subsidios para cada una de las ramas pues, de todos los equipos que nosotros tenemos que comprar para estar al día en la tecnología, como tenemos que estarlo, porque si no, pues te rebasa la industria, ¿no? Pero pues, si tú aquí estás haciendo compra de maquinaria, como dicen, si creías que esto iba a estar fácil, pues aquí la compra de maquinaria no te la financian, es cash. No existe un peso de subsidio, el fertilizante es por adelantado,
¿qué quieres que te diga? O sea, aquí no existe una sola ayuda, ¿no? Entonces, creo que a la medida que podamos ir creciendo como participantes de una industria tan competida, pues tienes que fundamentar tu crecimiento en tecnología, por supuesto, y bueno, pues en algo que justifique los precios de mercado, ¿no? En lo particular, creo que también la reputación del vino mexicano en las cartas de los restaurantes en México, estamos hablando que un vino que en el Valle a lo mejor te cuesta 350 pesos o 450 pesos, los he visto en cartas en 1,800 pesos. Eso pues, no solamente es un abuso del que lo está vendiendo, porque la calidad de un vino de 400 pesos no refleja el precio de un vino de 1,800, específicamente en los destinos turísticos. Pero yo te diría que también pues hay mucha labor que hacer alrededor de educar al consumidor a que pues, consuma vino mexicano, y lo que nosotros hemos de alguna forma hecho es lograr este acceso directo a los puntos de consumo, ¿no? Entonces, a nosotros ha sido, pues, de cierta forma, una fórmula muy exitosa, porque pues, nos estamos ahorrando pues, toda la cadenita por la que pasan todos para llegar a este centro de consumo. Y si eso ayuda a que en el centro de consumo estemos 20 o 30% abajo en precio de los demás, pues eso claro que ayuda no nada más a nosotros para que la gente lo pida, sino al centro de consumo y al consumidor que se identifica con una marca que considera a precio justo, ¿no? Entonces, yo te diría que sí son muchos factores lo del precio, pero mucho tiene que ver con esta cadena de suministro, porque poner una botella de vino en la mesa de un restaurante, una botella de vino del Valle de Guadalupe en una mesa en un restaurante en Tulum, pues tú nada más imagínate la odisea, ¿no? Antes decían de Mérida, Ensenada y Energizer como si nada. Pues el vino tiene que pasar por climas, por lluvia. En el verano, pues de repente tienes 10 días de calor y no sale un solo transporte, te tienes que esperar al transporte refrigerado. Y si eso le incrementas, pues todos los challenges de poder tener la accesibilidad a poder pagar toda esta cadena de suministro, pues creo que una generación es poco, hablando de un vino, pues específicamente, digo, Santo Tomás no es una generación, son varias, pero claro que se consolida como marca después de mucho tiempo, ¿no? Yo creo que estamos aprendiendo todos, yo creo que se va a reconformar la industria de la distribución en el planeta. Yo creo que hay que incorporarnos y sumarnos a esta nueva tendencia, y yo creo que eso nos va a suavizar un poco el tema de los costos, y claro que la escala y el volumen de lo que uno produce también nos ha ayudado mucho, ¿no? Eso yo te diría que principalmente, ¿no? Y yo te diría que la mayoría de los productores del Valle, digo, excluyendo los 4 grandes, son productores boutique, son productores que hacen pues, entre 1,500 cajas y 5,000, y pues 5,000 cajas pues no te da chance de llegar a esos precios a donde puedas empezar a bajar tu precio, ¿no? Sí. Digo, seguramente Sí. porque Santiago tendrá una ampliación del tema, porque... Claro. Sí, yo creo, Emilio, porque el tema del precio del vino mexicano es un tema, ¿no?, del que se hable constantemente. Y yo un poco lo explicaría de esta manera. Y si hoy tomamos en cuenta que 2 de los componentes que más pesan en el costo del vino es el vidrio, ¿no?, la botella, y la uva, entonces habría que entender cómo está conformado la industria vitícola en esta región, es decir, la producción de uva. Como bien dice Juan Pablo, la mayoría de los proyectos que hoy hacen vino en esta región son pequeños y medianos, que en la mayoría de los casos no tienen un autoabastecimiento de la uva. Dependen de la compra, ¿no?, de compra de productores independientes, que en su mayoría no tienen disposición de agua para poder tener rendimientos considerables. Hoy en día estamos hablando de productores de uva en esta región
que en promedio están con rendimientos de no más del 5 o 6 toneladas por hectárea. Cuando hablamos en Chile, hay productores que están en torno a los 30 y 40 toneladas por hectárea. Y son hectáreas cuyo costo es igual. Cuesta lo mismo mantener una hectárea que te produce 40 toneladas que una hectárea que te produce 5 toneladas. Entonces, eso en sí mismo ha generado un mercado de venta de uva en esta región donde hay un exceso de demanda y no hay suficiente oferta. Entonces, hoy en esta región, la uva está por encima de los precios de España, de Estados Unidos, incluso de Francia, la tonelada. Entonces, ese tipo de factores hacen que el precio no sea competitivo con productos que vienen de otras partes del mundo. El vidrio, evidentemente, hay muy poca oferta, ¿no? Hay un solo productor importante de botellas en el país y por ende es más accesible importar botellas de China o de Chile que botellas producidas en el país. Entonces, hay que entender cómo es la composición de la industria para entender por qué los precios, ¿no? Porque si el 80% de los productores son pequeños y medianos, que no tienen las economías de escala que tenemos, productores que estamos integrados desde el campo hasta el producto final, pues entonces entiendes que no, los costos no dan para poder vender el producto a un precio inferior, ¿no? Entonces, es la peculiaridad de la industria y también es los factores de la producción los que limitan la competitividad de precios en el mercado. Así es. Gracias, Santiago. Y creo que estamos llegando al final del webinar. Quiero cerrar pidiéndoles a cada uno de ustedes que nos ayuden, dándonos 3 consejos que les hayan funcionado para sacar adelante estos negocios, algunos de tantos años como el caso de Santiago, otros más nuevos y modernos como el caso de Juan Pablo, y unos tan lejos y complejos como el caso de Mayer en Israel. ¿Qué serían consejos que de forma general ustedes han aprendido haciendo empresa, haciendo vino, que creen que son útiles para cualquier otro empresario que esté en otra industria? Sí, comenzamos si quieres con Santiago. Adelante, Santiago. Y voy a pasar la bolita para otro participante, pero bueno. Bueno, Mira, yo creo que clave, y algo mencionó al respecto Mayer, creo que es la constancia. Sin duda estoy de acuerdo con él en cuanto a que es un negocio de largo plazo. Es un negocio que hay que entender que desde que tú plantas la vida hasta la primer cosecha pasan de 3 a 4 años, ¿no? La primer cosecha que te va a dar un producto de calidad. Entonces, estamos hablando de ciclos muy largos. Estamos hablando en la industria vitivinícola de ciclos de entre 5 y 10 años. Entonces, eso requiere de paciencia, eso requiere de constancia y eso requiere de visión a muy largo plazo. Mayer dijo, y lo dijo bien, son planes a largo plazo que hay que estar constantemente revisando y modificando, pero que no puedes entrar a este negocio con un fin especulativo, no puedes entrar a este negocio con expectativa de hacer rentabilidades a corto plazo y de entrada por salida, ¿no? Son negocios que requieren de un entendimiento profundo de la tierra, del ecosistema, del terruño, ¿no? Y que eso únicamente se logra con tiempo, con constancia y también con ambición, ¿no? Con ambición y con una visión de largo plazo. Entonces, yo diría que es un negocio que implica también un estilo de vida, ¿no? Es de un compromiso total. No,
no puede uno entrar pretendiendo ser exitoso de la noche a la mañana, y que es un negocio que te llena de orgullo, es un negocio que se hereda de generación en generación y que crea también cultura. Entonces, yo sé un poco las palabras que daría de cierre. Gracias, Santiago. Gracias por tu participación. Mayer Chomer. Mira, yo creo que pondría un par de sentencias ahí para poder definir esto y tú dices algo que pueda servir para las personas que nos están escuchando, para llevarse de esta conversación. En el mundo particular del vino, una de las cosas que creo que debemos siempre de tener presente y de entender es que cada botella que fabricas, cada botella que produces es única. Y fue producto de un nivel de compromiso, de constancia, de pasión y sobre todo entender que estás haciendo un arte. Esto es un arte. Hacer una botella de vino es un arte. Un chef tiene el mismo pescado que tenemos tú y yo y tiene los mismos condimentos, pero el resultado de lo que cocina y del sabor depende tanto del toque personal que cada uno de ellos. Y yo creo que así es el vino y también así es la vida. Por eso el vino se expresa tanto. Es lo que le pones, todo lo que haces, finalmente está expresado en esa botella. Y cuando digo que alguien compra la historia, compra una historia que está ahí, práctica, que la puedes ver, pero también compra esa historia que no puedes ver, que solamente puedes sentir cuando estás bebiendo ese vino. Yo creo que el vino es todo esto y he aprendido en estos poquitos años de experiencia que el vino es, ahí tienes que tener y construir muchas lealtades y entender que, mira, no me pasa en otros negocios, pero yo me puedo sentar con otros enólogos de otras bodegas, todos hablamos con absoluta libertad de cómo hicimos de cuánto fue el tiempo de la fermentación, si hicimos una fermentación maloláctica o no, cómo la hicimos, si la hicimos en barrica, qué barrica estoy usando, cuál me funcionó mejor. No hay prácticamente secretos, que al final de cuentas ahí están los ingredientes, pero es arte. Lo que cada quien hace con esos ingredientes es completamente independiente. Y hemos entendido que hay que crear asociaciones. Entre más seamos, es más fácil. No solamente en temas regulatorios, que así como lo planteaba Santiago, también existen en Israel, y temas a veces de importancia, ¿no? Por ejemplo, para negociar con el gobierno una cierta subvención o para negociar alguna inclusión en algún tratado que están suscribiendo los diferentes países. Esas asociaciones se van haciendo porque tienes absoluta libertad de poder hablar de tu producto. No tienes el temor de, ay, mi competidor me va a copiar. Es todo lo contrario. Estás hablando de un arte y en el arte, pues cada quien genera esa preciosísima obra de arte, ¿no? Que en este caso es una botella de vino. Así que eso es lo que podría decir. Mucha pasión, mucho compromiso, mucha entrega y sobre todo entender que esto es un arte y hay que tener mucha gente alrededor, que entre más somos, más fácil es. Gracias, Mayer. Gracias por tu participación. Juan Pablo Arroyuelo, cerramos contigo. Gracias, Emilio. Mira, yo te puedo decir que si algo hemos aprendido del vino es que el plan es que no hay plan, ¿no? O sea, te vas a dormir con una idea y al día siguiente llueve o al día siguiente amanece a 45 grados y te cambia perfectamente la ruta de lo que pensabas hacer. Es un negocio muy dinámico, tienes que estar preparado en todo momento con todas las capacidades técnicas, yo te diría, para poder reaccionar ante cualquier eventualidad de cualquier tipo, ¿no? Es un negocio que es muy romántico porque tiene que ver con el campo. La gente se imagina el campo siempre en algún momento de su vida. Y bueno, pues el campo arranca a las 6 de la mañana y se riega a medianoche, ¿no? Entonces, cuando
metes el factor que hay 24 horas del día para trabajar en el campo, pues ese es un tema que se le quita lo romántico, ¿no? Entonces, yo te diría que la gente que está buscando algo romántico, pues que se busque un viaje con su pareja, porque este tema para nosotros ha sido todo un emprendimiento de mucha paciencia, paciencia. Y yo te diría que también muchísimo trabajo, ¿no? Y claro que el equipo, yo te diría que la parte fundamental de cualquier negocio de estos es hacerte el equipo correcto. Después de muchos años, yo te puedo decir que estamos ahorita rodeados de la gente más capaz que pudiéramos tener y conseguir. Y eso yo te digo que ha cambiado el contexto de lo que éramos y de lo que somos y de lo que vamos a hacer, ¿no? Tenemos proyectos distintos para este proyecto y pasamos pues, de 6,000 cajas a 12,000, a 18,000, a 24,000 y de repente pues como que ¿y qué sigue, no? Entonces eso también creo que hay que ponernos en el contexto de una escala, o sea, tienes que encontrar tu nivel en donde perteneces, cuál es tu punto en donde quieres estar, qué tipo de vino quieres vender y aferrarte de ese lugar donde vas a estar y vas a estar mejor donde tú te posicionaste que buscar vender más, a lo mejor un vino, más vino, pero de menor calidad o al revés, ¿no? O sea, hay que tener muy, muy, muy claro cuál es el producto que quieres vender y cuál es tu público. Yo creo que esa es la parte fundamental, el público, el equipo, la paciencia, claro que el dinamismo de este negocio, ¿no? La tecnificación ahora de aquí en adelante, porque la mano de obra es experta en esto, pues cada vez es más escasa y bueno, pues eso es la parte fundamental de este negocio para mí, ¿no? Muchísimas gracias. Ha sido un webinar de mucho aprendizaje. Para despedirnos nada más, darles las gracias a los tres, el tiempo que han dedicado, lo que nos han compartido y si quieren decir algún comentario de salida, pues bienvenidos. Muchas gracias. Gracias, Emilio. Gracias, Santiago. Gracias, Juan Pablo. Un abrazo a todos. Muchas gracias a todos y felicidades, Invitarlos a que nos vengan a visitar en Baja California. Aquí los recibiremos con los brazos abiertos para que tomen un buen vino de Baja California. Así es. Muchas gracias. Nada más que salud. 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 Gracias. Salud. Gracias.